Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en su programa Conversando. Hoy tenemos una entrevista que tiene características históricas, que tiene además una parte de una historia de vida muy, muy importante y a la que vamos a aprender. Está conmigo Toño Abascal, Marco Antonio Abascal López, pero tu marca, todo el mundo te conoce como Toño Abascal. Álvaro, un gusto, muchas gracias por la invitación y sí, ya son muchos años así, ¿no? Pero muy contento. Toño Abascal, usted lo conoce, pero déjeme hacer desde mi memoria la descripción. Es docente de periodismo. Es, sin demeritar a nadie, sin demeritar a nadie lo voy a decir, es uno de los periodistas deportivos fundamentales del país y de Puebla. Es además una gran persona y es además un hombre que ha aportado mucho a la televisión de este estado y a la televisión deportiva en general. Toño Abascal, ¿por dónde empezar? ¿Cómo decides que tu ejercicio periodístico, que está en tu vocación, en tu formación, se enfocara al deporte? Yo creo que fue en parte natural, Álvaro, ¿no? Yo desde chico consumía mucha información porque mi papá compraba periódicos, El Heraldo y El Sol de Puebla, y escuchaba a don Enrique Montero Ponce en las mañanas, ¿no? Entonces yo me despertaba escuchando a don Enrique. Y a mi papá le gustaban mucho los deportes. Y mi papá trabajaba mucho, trabajaba de lunes a sábado. Y el sábado en la tarde, pues su descanso, le encantaban los deportes y era ver deportes. Entonces, ¿cómo podía estar yo con mi papá viendo deportes? Y así me acerqué, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos es el Mundial de Argentina 78. Yo te mentiría si te digo, me acuerdo de la Alemania 6, México 0. Me acuerdo mucho de la final de la Argentina-Holanda, cómo caían los papelitos en el Estadio Monumental de River y que yo vi la final en las piernas de mi papá y que decía que le iba a Argentina, nada más, ¿no? Y a partir de ahí el fútbol me atrapó, como después me atrapó el béis, veíamos los juegos de Valenzuela, el boxeo, ¿no? Veíamos las peleas de Sal Sánchez en un primer momento, después las de Julio César, porque mi papá consumía deportes. Y entonces ya me fui yo acercando a la sección deportiva. La del Heraldo era particularmente buena, ¿no? En béisbol tenía un columnista, Alonso Juárez, que te explicaba el juego. En fútbol americano estaba un joven Enrique Garay. Y entonces Teodoro Cano en la de fútbol, el Che Ventura, ¿no? Entonces veía yo, los domingos mi papá veía tanto Acción, que era Televisa, como Deporte B con José Ramón Fernández. Y entonces veíamos Deporte B. Entonces consumíamos mucho deporte y así me fui metiendo y me fue gustando. Iba al estadio, mi papá me llevó al estadio, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Domingo al mediodía en Puebla, ¿no? Como olía el campo. Bueno, el campo no sé, pero las gradas a cerveza, camarón. ¿No? Sí, pero llegamos temprano y entonces el olor al pasto, que además mojaba, ¿no? Entonces también fue toda una experiencia y desde ahí, ¿no? Fui creciendo, ya me fue gustando mucho más, digamos, con más sentido. Y en la escuela pues llegábamos los lunes y el que llevaba la voz cantante de cómo le había ido al Puebla, pues era yo. Y entonces, pues así fue avanzando. Llegó el momento de elegir una carrera. La orientadora decía que yo iba para químico-farmacobiología. ¿En serio? ¿Te detectó para sector salud? Y el trabajo final era pedir los planes de estudio. La UAP solo daba químico-farmacobiología, pero un amigo me dijo, ¿cómo químico-farmacobiología? Tú debes estudiar comunicación, pues si eres el que nos explica todo los lunes. ¿No? O sea, ya estabas en la prepa. ¿Dónde estudiaste la prepa? Toda mi vida, desde primero de kinder hasta tercero de prepa en el Pereira, en el Instituto Carlos Pereira. De mucha tradición, Así es, y entonces, pues le hice caso al amigo, sí busqué el plan de estudios de química, pero también pedí planes de estudio, la UAP todavía no daba comunicación. ¿Estamos hablando de qué año? 92, era la UPAEP y la UDLA, la Ibero también. ¿No? Eran las tres posibilidades. Yo fui particularmente a la UPAEP y a la UDLA y me encantaron los planes de estudio.
UPAEP y UDLA. ¿no? Entonces llego con la orientadora y le digo, acá está eso. Dice, ¿pero por qué comunicación? Yo, sí, ahí está el de química, farmacobiología. Pero ¿sabe qué? 91, porque todavía faltaba un año más de prepa, nos tenían que meter a la especialidad. Digo, pues pídame, ¿no? Inscríbame en humanidades. No, porque tu perfil es otro. Le dije, a ver, mire, se va a oír feo, no es mi intención, pero la vida de quién es. ¿No? Si la riego yo. Y estoy consciente. Quiero comunicación. Hice una especie de apuesta con ella. El Pereira participaba en estos simulacros de Naciones Unidas. Ajá. Y yo iba a participar. Entonces le dije, pues era hablar en público. Dije, mire, si me va muy mal, yo regreso aquí con la cola entre las patas y le digo, me equivoqué. Hoy inscríbanme en humanidad. Si me va bien en el simulacro, ya no regreso. ¿No? Pues, así fue. No me fue mal en el simulacro. Me quedé en humanidades el último año de prepa y después fui a la UPAEP. Cuando hacen la separación por áreas, ¿no? Área 4. Ajá. Okay. Y ya terminé en la UPAEP y ahí fui muy feliz. Ahí terminé de descubrir el periodismo, ¿no? Ya tenía contacto por todo lo que te contaba. Y entonces, después se dio un tema de suerte, entre comillas. Yo empecé a buscar desde muy temprano la posibilidad de trabajar en medios y yendo a una estación que se llamaba CFM, después de que en otros lugares ya nos habían bateado, llegué al área de noticias de CFM, el productor era Mario Alberto Mejía, y le dije, soy estudiante, quiero participar. Me dijo, no tenemos nada. Me estaba dando la media vuelta. Si me hubiera dicho, cubres la nota roja, que era lo que menos me gustaba, yo hubiera dicho que sí. Pero me estaba dando la media vuelta y me dice, creo que el de deportes necesita a alguien, pero no está, vente mañana al mediodía. Los deportes eran mi vida. Y ahí fue. Fíjate que ahorita acabas de decir que te habían bateado de muchos lugares y quiero, por favor, que se lo digas a los jóvenes que nos pueden estar viendo, que están estudiando comunicación o que van a hacerlo, que esto no es de a la primera, ¿eh? No, tienes que tocar muchas puertas, tienes que estar dispuesto a aprender, tienes que estar dispuesto a sacrificar tiempo, a sacrificar muchas cosas para poder entrar, ¿no? Sí, la comunicación ahora se ha abierto en el sentido que tenemos redes sociales, plataformas, ya no son solamente los medios tradicionales, pero finalmente siguen siendo espacios donde pues hay que ganarse el lugar. Y hay muchos quieren un solo lugar. Así es. Y entonces hay que demostrar que se tiene capacidad para ocupar ese lugar. Y por eso hay que sacrificar y estar dispuesto a dar y estar dispuesto a demostrar que uno es el que tiene esa capacidad. Una vez que entras, bueno, pues se van abriendo ya también otro tipo de puertas. Toño, quiero ir a una parte que iba a dejar para el final, pero has comenzado prácticamente por ahí, por la relación con tu papá. Fue tu primer formador profesional, digo, además de la parte humana que es el formador del papá, cuentas con mucho entusiasmo cuando te llevaba al estadio, utilizaste la frase, vi el mundial en sus piernas, y después te toca, es una ausencia que te acompaña, ¿no? Que atraviesa tu parte profesional, en fin. Cuéntame más de él. O sea, mi papá y yo siempre nos llevamos bien, ¿no? Yo no tuve temas de rebeldía, ¿no? Ni siquiera en la adolescencia, pero la relación se construyó a partir de los deportes, okay, ¿no? Como te decía, papá trabajaba mucho, éramos 6, ¿no? 4 de un anterior matrimonio de mi papá, pero él se había quedado con mis hermanos, y entonces la verdad es que pues yo les sigo hasta la fecha, ¿no? Son mis hermanos, ¿no? Crecí con ellos, particularmente con Flor y con Juan. Mi hermana es hasta la fecha, digamos, pues de mis consentidas, nos queremos mucho. Y así fuimos creciendo. Papá era un hombre exigente, ¿no? En el tema de las calificaciones, en el tema de cumplir, pero como te decía, pues le encantaban los deportes. Y entonces a partir de ahí fuimos entendiéndonos, le gustaba mucho leer. Y entonces también nos puso muchos libros en las manos. Le gustaba platicar de lo que leía. Y entonces esa fue la relación.
Mi papá trabajó pues prácticamente hasta que empezó con los temas de salud, que yo ya me había titulado, yo ya trabajaba y entonces, bueno, digamos que de repente sí fue junto con mi hermana, con mi hermano Juan Carlos, porque mi hermano chico todavía estudiaba, pues hacer frente tanto a los gastos de la casa como al tratamiento porque era cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llegaba, ya que estaba trabajando en Azteca Puebla, y llegaba y me quedaba viendo con él la Serie Mundial, iba a los Yankees de Nueva York. Y la Serie Mundial de 2001 la pierden los Yankees, ¿no? Y mi papá ya enfermo, cuando ganaban los Yankees, ¿no? Estaba feliz. Por ahí pierde el sexto juego de la Serie Mundial, lo pierden por paliza de 15-2, ¿no? Hizo un coraje que yo decía, yo no le iba a los Yankees. Ese fue uno de los temas donde me salió un poco de la tradición. Pero yo le decía a los Yankees, no le hagan eso, ¿no? Sí, claro. Todavía hace corajes, ¿no? Porque mi papá siempre me decía, no seas tan apasionado, pero él era un apasionado. Entonces, ese fue el ejemplo en todos sentidos, ejemplo de vida por cómo trabajaba, por cómo se dedicó a su familia, porque siempre fue un hombre muy responsable. Y también, pues fui aprendiendo, ¿no? De cómo veía la vida, de sus lecturas, de a quién admiraba, ¿no? Y bueno, pues el tema deportivo, ¿no? Te digo, veíamos Deporte B y para mí José Ramón Fernández es un maestro. Es el gran maestro nacional, ¿no? Prácticamente hay cosas que él inventó. Así es. Oye, ¿cómo percibes que se sentía él respecto de tu labor periodística? Ya estabas en TV Azteca, ya tenías alguna trayectoria que él pudo ver. ¿Sentías que se sentía orgulloso de ti? ¿Cómo se sentía? Sí. Mi papá, digamos que fue aprendiendo con sus hijos en el tema de las decisiones, ¿no? A alguno sí le dijo, tú vas a estudiar esto, ¿no? Y se hizo, pero no fue una buena historia, ¿no? Y entonces cuando llegamos los demás y le dijimos, queremos estudiar esto, ¿no? Mi papá nos dejó, sí platicaba un poco, ¿no? De por dónde es, cuál es el campo laboral, pero nos dejaba, ¿no? Entonces yo sí siento que estaba contento, sobre todo cuando yo estuve en medios. Hubo un momento que salí de medios y como que ahí... Que estuviste en la comunicación institucional. Ahorita así es, del tema de deportes, igualmente de la UPAEP. No me lo dijo, pero tal vez ahí como que no compartió tanto, ¿no? La determinación. ¿Cómo tienes esta ausencia en tu vida, en el sentido de que cómo la percibes? Obviamente con un recuerdo maravilloso y con mucho cariño, ¿no? La verdad es que, bueno, una vez que ya nacen mis hijos, él no conoció a mis hijos, ¿no? Mis hijos están atravesando la adolescencia, entonces ni siquiera conoció a mi esposa, ¿no? Que yo bromeaba y le decía, pues veía cómo trataba a una de las esposas de mis hermanos. Nueras. Y les decía, pero a la que yo traiga también le tienes que decir mi hija, ¿no? La trataba muy bien. Así es, ¿no? Qué bueno. Entonces, y bromeamos mucho, pero bueno, pues mis hijos no lo conocieron, ¿no? Entonces, pues sí, les platico mucho a mis hijos, ¿no? De él, de cómo era, y sí, la verdad es que yo lo extraño, ¿no? No ha habido un día que no lo extrañe desde el momento en que murió. Y gran formador. Ahora, nos quedamos en que sales de la universidad y estás en CFM. Sí, yo trabajaba desde el tercer semestre y ahí en CFM y me toca trabajar narrar partidos con Ángel Fernández. Uy, con Ángel Fernández. Así es, ¿no? Porque era parte, ¿no? ¿Cómo lo veías, Ángel Fernández? Pues con mucha admiración, ¿no? Y además me regañó en la primera transmisión en la que estuve, en el buen sentido, ¿no? Porque... ¿Qué dijo? Yo no iba a estar ese partido, un Puebla Chivas, a nivel de cancha. Bueno, sí iba a estar, pero iba a estar con otra persona, con Fer Aguilar, que fue la persona que me abrió las puertas realmente. Y Fer me dijo, yo te voy a enseñar. Pero ese día no llegó un segundo narrador. Y entonces Fer se tuvo que quedar en el palco con Ángel Fernández. Y faltando poco tiempo para el partido me dice, tienes que bajar, las alineaciones van patrocinadas, darle la vuelta al estadio, bajar al túnel, no había internet, ponían las alineaciones en el vestuario, en la puerta del vestuario de los árbitros, llego y ya estaba arrancada.
Y ya escucho el patrocinio y veo al comentarista de cancha de Televisa que tenía las alineaciones, se las arranqué, se las arrebaté y dije, de aquí ¿Y soy. qué te dijo? Ya después entendió cuando me empezó a Pero escuchar. así se las quitaste. Y ya después le pedí disculpas, Ajá. ¿no? Pero se las quité. Y ellos tenían, para darle tiempo a Ángel Fernández, un estilo que decía con el número 1 Pablo Larios, Larios Pablo con el número 1. Ajá, lo repetían al derecho ¿no? y al revés. Para darle tiempo de anotar. Y yo como buen joven dije, no, a mí no me gusta eso. Y entonces yo voy a decir 1 Pablo Larios y voy a dar datos estadísticos y me voy a... Iba a la mitad de la alineación. Qué audacia, ¿no? Finalmente. Iba a la mitad de la alineación y me dice Ángel Fernández, Abascal, sí Ángel, te voy a pedir que leas la alineación como Fer Aguilar, porque nadie en el mundo lee la alineación tan bien como Fer Aguilar. Que era así, Al aire, al te lo aire. dice al aire. ¿No? Entonces ya, número 18, Silmar Olindo. Olindo Silmar con el 18, Y yo tú por así, dentro no me gusta. con el estómago hecho, ¿no? Pero ese fue mi debut en una transmisión con Ángel Fernández. Qué bárbaro. A ver, estamos hablando de la leyenda de la crónica deportiva, Ángel Fernández, o sea, palabras de una dimensión exorbitante, ¿no? Y no te sentiste así chiquito, no sé. No, la verdad es que yo hacía lo que me gustaba, Álvaro, ¿no? Y yo estaba hablando de fútbol. Y bueno, sí era muy padre y sabía quién era Ángel Fernández y sí, era un tema de orgullo, ¿no? Ajá. Pero, pues finalmente, o sea, yo me he dedicado a lo que me gusta, ¿no? Y lo que me apasiona. Después de ahí, dinos un poco el recorrido que has venido teniendo. CFM, que ahí, digamos, era por amor al arte. En diciembre, la invitación, CFM dependía también Cambio, el diario Cambio. Y entonces, en diciembre se va la encargada de deportes del diario Cambio, se va al Universal, y entonces ahí me hablan y me dicen, vente, y ahí ya te pagamos. Y entonces ya era CFM más Cambio. Ya en 94, eso fue en 94. Y después, también por la vía de CFM y de Fernando Crisanto era el director de noticias, logran un intercambio, un convenio, se estaba colocando, llega Telecable, que iba a tener canal local. ¿Qué es hoy Megacable? Ajá, que iba a tener canal local, y entonces el área de noticias la encabezaba Fernando Crisanto y se llevó a todo el equipo, ¿no? Digamos, hasta lo creció con gente como Alejandro Mondragón, como José Carlos Bernal, Valentín Varillas condujo el Noti de la Mañana, y los que ya estábamos. Ahí yo no entro al programa como conductor, entra Patricio Aguilar, que era mi compañero, es mi amigo hasta la fecha, pero pues reporteábamos y hacíamos todo para Cambio, para la estación, para Telecable. Todo el día estás ocupado, ¿no? Así es, después nos íbamos a la uni, todavía estábamos estás en la uni, entonces en la tarde nos íbamos a la uni. Los trabajos los hacíamos en la noche, en la madrugada. Por eso con Pato hay esta relación, porque prácticamente pasamos todo el tiempo juntos. Y ya después yo me voy a Televisa, un ratito, muy poco tiempo, 7 meses, y es ahí cuando me voy al área de comunicación deportiva en la UPAEP. ¿Qué era estabas estudiando ahí? Ya acababa, mi tesis era para crear un departamento de comunicación para el Puebla. Entonces, el equipo de segunda división de fútbol todavía existía y por ahí me invitan por el equipo de fútbol de segunda división de la UPAEP como jefe de prensa de ese equipo, que fue dirigido por Paul Moreno, Gloria del Puebla, por Arturo Álvarez. Y ahí estoy, después en la UPAEP también, incluso me cambian de departamento a promoción y admisiones, cuando viene la enfermedad de mi papá y yo digo, yo no puedo estar viajando, ¿no? Y entonces un amigo me dice, pues en el Universal necesitamos gente, y regreso al tema del periodismo deportivo, que bueno, pues es mi gran pasión. ¿Cuándo se va tu papá? Enero de 2002, pero el proceso es muy rápido. Lo operan en marzo de 2001 y ahí nos dicen que sí le retiraron el tumor, pero ya había hecho metástasis. Entonces, el tema de las quimios son aproximadamente 9 meses, 10. Y tú, de alguna manera, también tu trabajo te ayudó a paliar el sufrimiento de tu papá, ¿no? De su enfermedad. Sí, después me voy en el Universal también estoy muy poco tiempo porque surge una propuesta de TV Azteca Puebla.
y entonces me voy a TV Azteca Puebla, no en deportes, coordinando el noticiario, primero el de las 3 de la tarde, Hechos Puebla, después el de la mañana, Hechos para despertar, y ahí se va la persona que estaba en deportes y me dicen, pues sigues coordinando más deportes. Y ahí regreso a los deportes que no había abandonado, la verdad Sí, es claro, que claro, son claro. parte mía, ¿no? Y ahí pasas muchos años en Azteca, según yo. No, bueno, son 3 años, ¿no? Ujú. 2001, prácticamente 4, 2001 a 2005, y ahí un colaborador que tenía una sección en Hechos para Despertar, llega a SICOM y me habla. Y entonces me voy a SICOM y ya son 20 años aquí. 20 años en SICOM. Eres el rostro en ese sentido de referencia. Junto con Fer Jara. Fer ¿no? Jara, Que sí. incluso Fer Jara lleva más tiempo porque él hacía servicio social, o sea, él está desde antes. Ajá. Sí, claro. Son ustedes completamente conocidos. El deporte. Hay buenos periodistas deportivos en el país. ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes te inspiraron en principio? José Ramón Fernández, así tal cual, con todas las letras, ¿no? Yo veía todos sus programas, Deporte B, después hizo Los Protagonistas, esos programas en Mundial que invitaba a Menotti, que invitaba a Valdano, era aprender de fútbol, no solamente ver el programa y saber qué había que... Yo ya me sabía los resultados, ¿no? Era escuchar a gente sabia del fútbol, a Roberto Gómez Junco, que hasta la fecha sigue. Que fue el que armó la bronca histórica del Chivas América, Chivas América. en 82-83. Y los protagonistas olímpicos, donde llevaba Nelson Vargas bueno, pues también a gente como Estela de la Torre, en la gimnasia, que Estela de la Torre fue olímpica mexicana en Moscú 80, ¿no? Entonces, era aprender de deportes, principalmente. Después, bueno, Fer Aguilar, que lo conocí aquí, para mí es un maestro, ¿no? También, no solamente en el periodismo, sino en la vida diaria, ¿no? Nosotros, porque estábamos muy jóvenes, le decíamos tío, ¿no? Era nuestro tío Fer Aguilar, pero le aprendimos mucho. Yo le aprendí mucho a Fernando Crisanto, ¿no? En materia periodística, lo tengo que reconocer. Y la verdad es que hasta la fecha yo considero que aquí en Puebla, Patricio Aguilar, ¿no? Pato es tu contemporáneo, es sí, tu amigo, ¿no? y es un hombre brillante, ¿no? Que además le gusta y también vive para el periodismo, ¿no? La verdad es que es un gusto compartir con él algunos momentos, pero además, pues sí, tener esta competencia, ¿no? Competencia sana. Él también es muy competitivo, pero la verdad es que el trabajo de Pato es brillante. La verdad es que no tanto. Hubo una comida, un evento que organizó Salomón Jauli, en paz descanse, en Aras, y hubo una comida, y ahí precisamente Pato trabajaba con Salomón, y ahí nos lo presentó, pero fue un contacto mínimo. La verdad es que sí, es de las cosas que me hubiera gustado tener más posibilidades, ¿no? De tener una plática más a fondo con José Ramón. Ahora, de la parte didáctica, que has sido docente, a ver, la memoria para ti, para muchos de nosotros, es una herramienta indispensable. Tu memoria es privilegiada de lo que se hable, de cualquier deporte, en cualquier época, tú sabes. Aquí un poco como para dar un consejo a quienes nos ven, ¿qué hacer? O sea, porque hay mucha cultura general, hay mucha lectura, hay muchos libros, hay mucha televisión, mucha radio. ¿Qué hay? Sí, Álvaro, o sea, yo creo que una parte fundamental del periodismo deportivo también tiene que ver con los contextos. O sea, tú no puedes hablar de un mundial de fútbol sin entender por qué Croacia juega así, ¿no? O sea, los croatas sienten su playera, ¿no? Y la playera tiene que ver con un tema de identidad nacional. Hay mucho nacionalismo ahí. ¿No? Un país que ha atravesado... Entonces, saber por qué ha atravesado Croacia, por ejemplo, ¿no? O si estás hablando incluso del clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Siendo vecinos y entre comillas tan parecidos, también tienen este pique particular argentinos y uruguayos, ¿no? Entonces, se trata de contextos y tienes que estar leyendo mucho, y leyendo no solamente de deportes, leyendo de temas de historia, de política, para entender, ¿no? O sea, hoy hablamos de Juegos Olímpicos,
Van a ser en Los Ángeles y son unos Juegos Olímpicos que van a estar marcados por las políticas de Donald Trump, ¿no? El Sí, Mundial y también. a ver si China no boicotea. ¿Hace cuánto que no se ve un boicot? Un boicot generalizado, pues prácticamente desde Los Ángeles Mira, 84. mira la ¿No? coincidencia. Recientemente ha estado castigada Rusia por El tema de la guerra con de la Ucrania. guerra con Ucrania, pero es un castigo así definido hacia Rusia, ¿no? Como boicot generalizado, sí, desde Los Ángeles 84. En Seúl hubo algunos, pero ya fueron mínimos. Corea del Norte, Cuba, pero ese fue un logro de Juan Antonio Samaranch en la capacidad diplomática de ir acercando, ¿no?, ciertas circunstancias, y esos fueron los juegos donde estuvieron Unión Soviética y Estados Unidos. Ya después cae el muro de Berlín y se generan países que hoy conocemos, pero todavía en Seúl sí hubo este enfrentamiento Unión Soviética, Sí, claro. Estados Unidos. Oye, ¿cómo ves las redes sociales? Un maestro de periodismo como tú, ¿cómo ves las redes sociales? No sé de quién es la frase de que las redes sociales le dan voz a cualquiera. Bueno, hoy es más fuerte la frase. Sí, de Humberto Eco. De Humberto Eco, una legión de idiotas, dice. Le ¿no? da voz, ¿no? Pero también le da voz a gente muy valiosa, aunque no sea necesariamente un especialista, ¿no? A grupos sociales, en fin. Específicamente en el tema del periodismo deportivo, ¿cómo ves las redes sociales? Yo creo que en general, Álvaro, creo que estamos aprendiendo, y no se trata de que los jóvenes nacieron con la tecnología y nosotros los viejitos tenemos que sumarnos. No, no se trata de eso. Creo que todos al final estamos aprendiendo a hacer periodismo en las redes. Las redes son herramientas, ¿no? No son malas por sí solas o no son buenas por sí solas. Las hacemos buenas o malas quienes las usamos. Y en ese sentido, me parece que seguimos aprendiendo a cómo usarlas y a hacer buen periodismo. Se puede hacer buen periodismo en las redes sociales, como también hay mal periodismo, pero había buen periodismo en periódico, en prensa, y había mal periodismo en prensa. Entonces, hoy se hace mucho alboroto y parece que las redes sociales son el demonio. Pues no, tenemos que ir aprendiendo a usarlas, a contar historias, a seguir aprovechando ahora esto. Pues es un sueño que te enteres en 2 segundos en materia deportiva de lo que acaba de pasar en China. Sí, literal. ¿No? Hace 30 años era imposible. Tenían que pasar días o semanas. Bueno, ¿no? ya estaban los telegramas. Ajá, ¿no? Y los telets, ¿no? Y las agencias, pero de todas maneras tenía que pasar tiempo. Es maravilloso que te enteres prácticamente en el mismo instante. Debemos seguir aprendiendo a hacer buen periodismo y el público también debe entender quién hace buen periodismo, quién le ofrece esta información confiable y quién finalmente pues solamente está haciendo un show. En el periodismo deportivo, por desgracia, digamos que se está espectacularizando. Ajá. Y entonces hoy surgen literalmente personajes. Es que fulano de tal critica mucho a las Chivas, pero es un personaje, ¿no? O sea, está actuando. Y entonces ya no hablamos de periodismo, estamos haciendo show. Es un animador. ¿No? Claro, ¿no? En ese sentido. Bueno, vienen cosas buenas este año, ¿no? Para Puebla y en general, que vamos a tener que estar muy atentos en el tema deportivo. Sí, bueno, ha sido fundamental este convenio, ¿no?, que se firmó y que se haya pagado la multa ante la Comisión Nacional del Deporte, porque a partir de ahí, pues ya le caen, por decirlo así, a Puebla, eventos nacionales e internacionales. Habrá un evento de voleibol en junio que se tendrá que confirmar, ¿no? Hay una versión, por ejemplo, en la página de Norseca, que es el organismo del norte y del Caribe, que habla de voleibol de sala, y otras versiones que es voleibol de playa. Al final es un torneo internacional en junio en Puebla. Y por otro lado, tendremos el regreso de la carrera panamericana, que es fundamental en la historia del deporte en Puebla, que Puebla ha sido fundamental para la carrera panamericana. Volverá a Puebla, volverá a tener etapa el 10 de octubre y bueno, pues además Puebla va a ser sede de 2 deportes en Olimpiada Nacional, el boxeo y el ajedrez, nada más como preámbulo. Y por otro lado, también, bueno, pues ver qué más se puede ir sumando
¿no? Se tiene, por otro lado, una gran tradición de deporte universitario. Las universidades son más que competitivas en muchos deportes. Tendremos equipo de fútbol americano profesional ya en mayo, empieza la temporada, que no se había tenido los últimos años. El béisbol con los Pericos de Puebla. Y ya va a acabar, afortunadamente, porque anda muy mal, las temporadas del Puebla varonil y femenil, que tal vez ahí sí sea el gran pero, ¿no? de esta buena proyección que se tiene del deporte en Puebla. Pues Toño Abascal, muchas gracias. Yo le he dicho a Toño, y lo voy a decir en público, lo cual no es que te comprometa, pero me estoy viendo un poco mal, pero creo que es necesario. Toño nos debe uno o muchos libros del deporte en Puebla, del deporte en México, de cómo tiene la cultura y la capacidad informativa de asociar temas de la geopolítica con temas del deporte que se pierden de vista. No nada más se trata de con una buena voz y por ahí un dicho particular hablar de un gol, sino lo que bien acabas de decir. Alguna vez platicábamos de cómo la guerra de las Malvinas tuvo su influencia en un mundial. En ¿no? México 86, en ese Argentina-Inglaterra en el Azteca, ¿no? La mano de Dios y el gol del siglo de Maradona a los ingleses. Bueno, por medio del deporte puedes explicar este proceso de los derechos civiles en Estados Unidos. Claro. No, Mohamed Ali sufrió racismo aún siendo medallista olímpico en Roma 60. No, entonces puedes explicar muchas situaciones, cómo entendía Nelson Mandela al deporte y cómo Mandela, por ejemplo, a través del rugby ayudó a esa reconstrucción en Sudáfrica, esa reconciliación, porque el rugby era un deporte de los blancos. ¿No? Sí, ¿Cómo Invictus, se llama? que produjo Clint Eastwood, Ajá. con Morgan Freeman como sí. Nelson Mandela, basada en un libro de un periodista, John Carlin, que entrevistó a Nelson Mandela. ¿No? Entonces, el deporte no solamente son resultados, es lo que yo le digo a los jóvenes que están interesados, ¿no? Cuando llegan conmigo, primero, ¿por qué quieres ser periodista deportivo? Porque aquí en México, por desgracia, vivimos un círculo vicioso. A mí me gusta el periodismo deportivo. Sí, fíjate lo que estás diciendo, periodismo deportivo, no periodismo futbolístico. Ah, sí, porque todo el mundo quiere hablar de fútbol. Entonces, sí. Punto uno. Y dos, el deporte no solamente son resultados. Puedes explicar muchas situaciones sociales por medio del deporte. Sí, por supuesto. La historia de la humanidad se puede contar por medio del deporte. Toño Abascal. Toño Abascal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Álvaro. Que sea algún día vamos a estar aquí presentando el libro más reciente de Toño Abascal. Te tomo la palabra y voy a empezar a trabajar en porque además solo tú lo puedes hacer, sin demeritar a nadie, porque la verdad es que no quiero ser tampoco grosero, pero desde mi punto de vista, gracias, Álvaro. Nadie como Toño Abascal. Toño, muchas gracias. ¿Tus redes? Antonio Abascal 2 en Eds, @Abascal 2, Antonio Abascal en Instagram y en Facebook Antonio Abascal. Y en el matutino de Zicome, ahí estás, así como a las 7, ¿verdad? A las 7, ahí más o menos. Como me llamen, ahí está. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros en Conversando, muchas gracias a Toño Abascal y nos encontramos en la próxima.